Little Big Planet es una franquicia muy grande, una saga muy extensa que contiene muchos secretos, muchos easter eggs y muchos misterios. Hoy nos adentraremos en los mayores enigmas de la franquicia, intentando explicar cada uno de ellos de la mejor manera posible. En este video descubriremos qué tan profunda es la saga LVP y qué cosas lindas u oscuras podemos hallar. Teorías, bugs, glitches, conspiraciones, hechos espeluznantes y muchas cosas más serán encontradas aquí. Les presento el iceberg de Little Big Planet. Yellowhead. Sackboy pasó por muchas etapas de diseño antes de llegar al resultado que todos conocemos, pero sin duda una de las más conocidas es Yellowhead. Este fue el primer prototipo de diseño para Sackboy, caracterizado por su cabeza amarilla y su cuerpo morado. Este diseño temprano de nuestro protagonista se reveló por primera vez en enero de 2006 a través de un video, el cual, aparte de revelarnos este modelo de Sackboy, nos muestra cómo iba a funcionar el motor de físicas de Little Big Planet, llamado en ese entonces Craftworld. Este diseño fue recordado a lo largo de los años por Media Molecule, recibiendo un cameo en Tearaway, un disfraz en Little Big Planet 1 que se conseguía superando el último nivel sin morir y un DLC de paga en Little Big Planet 3, el cual a diferencia del disfraz de LVP1 se trata de un modelo 3D y no 2D como el del primer juego. El esqueleto brillante. Si hablamos de glitches de Little Big Planet, quizás uno de los más conocidos es el glitch del esqueleto electrificado, un disfraz que se puede conseguir a través de un fallo en el juego, el cual consiste en electrocutar a Sackboy e inmediatamente pulsar el botón de dirección izquierdo para deshacer y después el botón de dirección derecho para rehacer mientras sucede la electrificación. La razón por la que esto ocurre es debido a que en el momento que nuestro personaje se electrocuta podemos ver el esqueleto brillante de Sackboy, el cual es una versión electrocutada del traje chamaco zombie. Este disfraz del esqueleto de Sackboy solo se equipa por unos fragmentos de segundo. Entonces, si haces el procedimiento correctamente congelando el juego justo en ese fragmento de segundo, te quedarás con ese traje glitchado el cual puedes guardar y quedártelo para siempre. El perfil corrupto. Little Big Planet 3 fue muy controversial en sus inicios debido a la cantidad de bugs que tenía, y de todos ellos, uno de los mayores problemas de Little Big Planet 3 era el perfil corrupto, un error que causaba que todo el progreso que hayas hecho en el juego sea eliminado totalmente de tu perfil. Esta corrupción puede ser causada por diferentes motivos, bugs, acciones prohibidas en el juego y en ocasiones simplemente ocurre sin ningún motivo aparente. A día de hoy, después de más de 7 años desde el lanzamiento del LVP3, este problema no ha sido arreglado y bueno, aparentemente nunca se reparará. El dedo del medio. Uno de los easter eggs del modo historia de Little Big Planet 2 es el easter egg del dedo del medio. En la fábrica del futuro próspero hay un nivel llamado Más y Más Tuberías, un nivel que contiene una mano la cual puedes controlar para subir o bajar los dedos a través de palancas. Si la modificas de tal manera que quede solo el dedo del medio levantado, inmediatamente se censurará aquel gesto obsceno con un cartel de denegado. En el camino a casa de Little Big Planet 3 hay un nivel llamado Turno de Vuelo donde podemos encontrar nuevamente esta mano, con la diferencia que aquí los dedos se controlan con scoop y no con palancas. En este caso ocurre exactamente lo mismo, si levantas únicamente el dedo del medio se censurará. Por si se lo preguntan, ambos niveles se sitúan en el mismo lugar, la fábrica del futuro próspero. Little Big Planet Hop fue cancelado. LVP Hop es un tema que abarca muchas cosas y pienso hacer un video dedicado a este asunto en un futuro. En resumen, Little Big Planet Hop iba a ser un juego free to play de Little Big Planet que se anunció en 2013. Desde su anuncio no obtuvimos más información ni tampoco una confirmación oficial de que el proyecto había cancelado. Han pasado más de 8 años desde que LVP Hop se anunció y aún no tenemos información oficial por parte de Sony, por lo que podemos deducir que el juego simplemente se canceló. El botón no me gusta de Little Big Planet 2. En LVP 2 hubo un método de calificación de niveles el cual era el botón me gusta y el botón no me gusta, siendo el like una carita feliz y el dislike una carita triste. Este sistema de dislikes fue removido del juego en la actualización 1.12 de Little Big Planet 2, quedando únicamente el botón me gusta. Según XDev, la principal razón para hacer esto es que este tipo de calificaciones podían desalentar o causar dolor a los creadores de la comunidad. La propia comunidad especuló que otra razón para hacer esta modificación era que la gente abusó de esta función dejando un montón de calificaciones malas en un montón de niveles. Si bien el botón no me gusta fue eliminado, aún puedes criticar comentarios con un me gusta o con un no me gusta en Little Big Planet 3. Fix Me Hood Hat.
Cuando Little Big Planet 3 se lanzó, se notó un placeholder en el menú de ajustes de los Sackbots, concretamente en la sección de los potenciadores. En vez de aparecer el icono del gorro gancho, había un texto que decía Fix Me Hood Hat, algo así como arregla el gorro gancho. Un texto que pusieron los desarrolladores provisoriamente al no tener un archivo vector del gorro gancho. Esto se hizo muy popular dentro de la comunidad de Little Big Planet y unos miembros de la comunidad comenzaron a vender poleras con este texto. Unos trabajadores de Sumo Digital se dieron cuenta de esto y crearon una polera para Little Big Planet 3 con el texto Fix Me Hood Hat, DLC el cual aún pueden descargar a día de hoy. La estrella de los jardines. En LVP1, LVP2 y LVP3 puedes ver una estrella en el fondo de los jardines. Está localizada en el suelo completamente a la derecha y luce como que estuviera enterrada o cortada en la tierra. Lo curioso es que esta estrella brilla en todo momento, incluso si aumentas totalmente la oscuridad. Nadie conoce el origen de este elemento porque nunca se ha hablado oficialmente sobre ello, por lo que no sabemos si es un bug o si es simplemente un detalle lindo. Pop-It negro. Inicialmente iba a haber un Pop-It negro en Little Big Planet 1, incluso existió la idea de implementar una rueda de colores para ajustar el Pop-It a cualquier color. Si bien se descartó oficialmente la opción del Pop-It negro, aún se puede conseguir a través de un glitch, el cual consiste en reasignar el mando de un invitado para que su Pop-It se vuelva completamente negro. Este color se implementó oficialmente al Pop-It en Little Big Planet 3, sin embargo hay pequeñas diferencias comparado al Pop-It negro del primer juego. El enemigo caminante. El caminante fue un enemigo sin usar de Little Big Planet 1 compuesto por dos modelos, el cual habría sido una solución temprana para un enemigo en movimiento. Este personaje hostil fue reemplazado por la pata de criatura y los cerebros de criatura. Si bien este enemigo nunca se usó, aún podemos ver referencias a él en el menú de ajustes de los cerebros de criatura. Si consigues de alguna manera el caminante en LVP1 no tendrá funcionalidad alguna. El peligro de hielo. Al principio, Little Big Planet iba a tener un peligro de hielo sumado al peligro de plasma, electricidad, fuego y gas horrible. Si Sackboy se mantenía prolongadamente en contacto con el peligro de hielo aplicado en un material, se congelaría y quedaría cubierto en hielo, y para poder liberarlo tenías que agitar el mando de la PlayStation 3. Aparentemente, esta herramienta fue removida del juego porque causaba problemas de lag en el modo multijugador online. Este peligro se puede ver en el juego a través de hacks, pero al seleccionarlo en el modo crear no hace nada. El Little Big Planet 3 se puede lograr algo parecido a esto a través de la lógica. El material horrible. Antes de que el peligro de fuego de Little Big Planet 1 existiera, se iba a implementar un material el cual tenía la misma función del peligro mencionado. Me refiero al material horrible, una de las cosas sin usar más conocidas de LVP. Anteriormente podías conseguir el material en LVP1 de manera no oficial, con la diferencia de que no era peligroso como estaba destinado a ser. Lo mismo pasa con el carbón ardiente y el carbón caliente de Little Big Planet 3, ninguno de los dos es riesgoso para Sackboy. Hasta ahora no se sabe por qué el material horrible nunca se usó, pero es muy probable que la razón sea que simplemente fue reemplazado por el peligro de fuego. Capas infinitas y efecto 3D. En casi todos los juegos de Little Big Planet es posible crear un objeto de capa glitchado. Esta falla permite que los materiales se extiendan a través de cientos de capas en lugar de las 3 o 16 predeterminadas. No es posible acceder a estas capas, sin embargo, puedes interactuar con las 3 capas existentes en el espacio de juego. Esta falla ha sido reconocida oficialmente por Media Molecule, sin embargo, no se ha eliminado del juego debido al potencial de este efecto 3D para la comunidad. Creación en la cápsula. Este glitch es muy conocido en los juegos principales de la saga. A través de este glitch existe la posibilidad de poner cualquier objeto, material o herramienta del modo crear en tu cápsula. Hay muchas maneras de hacer esto en LVP1, LVP2 y LVP3. Con este error puedes decorar hermosamente tu cápsula o simplemente divertirte con las posibilidades que te da este glitch. Este fallo ha sido parcheado repetidas veces a lo largo de los años, pero cada vez se descubren nuevas maneras para acceder a la creación en la cápsula. Si bien puede ser muy entretenido experimentar con este glitch, también puede ser muy peligroso para tu perfil. Si no procedes con cuidado, podrías llegar a romper tu cápsula haciendo que el juego sea injugable y arriesgando tu progreso. La única solución para esto es eliminar todos los datos de tu perfil, por lo que siempre se recomienda crear una copia de seguridad a modo de respaldo para salvarte de un caso así. Mascota para el pinturador. En Little Big Planet puedes decorar prácticamente cualquier cosa alrededor, incluyendo potenciadores como el pinturador. Si pones una decoración sobre este potenciador, podrás obtener un pequeño acompañante para Sackboy. La rueda de la muerte. El búnker es uno de los niveles más difíciles de toda la saga Little Big Planet.
Este nivel de LVP1 es conocido por su alto nivel de dificultad y también por la Rueda de la Muerte. La comunidad de Little Big Planet denominó este fragmento del nivel de esa manera debido a lo difícil que es completarlo sin morir. El retraso del LVP1. Inicialmente Little Big Planet 1 se iba a lanzar el 21 de octubre de 2008, pero el juego fue retrasado unos días y finalmente se lanzó el 27 de octubre de 2008. Esto debido a la letra de la canción Tafanean del nivel Safari balanceante, que contiene dos expresiones que se pueden encontrar en el Corán. La primera es toda alma tendrá el sabor de la muerte y la segunda es todo lo que hay en la tierra perecerá. Se concluyó que esto podría ofender a los jugadores musulmanes, por lo que se quitó toda referencia al Corán, dejando únicamente la versión instrumental de la canción en el nivel. Bueno, hasta acá dejaremos el primer nivel del iceberg de Little Big Planet. Me gustaría que esperen con paciencia los siguientes niveles porque hacer este tipo de videos es muy complicado, ya que requiere conseguir la información y las imágenes o videos. Bueno, eso sumado a hacer el guión, grabar mi voz, grabar gameplay y editar. Muy probablemente suba un video del iceberg cada 2 o 3 semanas, incluso me podría demorar hasta meses, la verdad no lo sé, todo dependerá de qué tan fácil sea hacerlo todo. Así que bueno, ahora yo me despido por acá, suscríbanse, denle like al video, comenten qué les pareció y nos vemos en la próxima. Chu chu.